Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. Hoy estoy en una disposición un poquito distinta, ¿vale? Como veis aquí hay fondo, porque básicamente tengo el ordenador delante, ya que hoy os traigo un vídeo en el que os voy a comentar varias cosas en relación a un estudio que me facilitó mi amigo Fran hace poquito, hablando del press de banca, y esta vez os voy a ayudar y os va a venir muy bien este vídeo para hilar los conceptos que comenté en el vídeo de hace 2 semanas hablando del punto de estancamiento del press banca. Lo que os traigo hoy es básicamente la musculatura implicada en función del rango del movimiento en el que nos encontremos, así como también voy a comentar un poquito por encima qué musculatura trabaja más en función del porcentaje del RM al que estemos trabajando. Me parece un vídeo muy interesante y con muchísima aplicación práctica, ya que si sabemos en qué porcentajes del RM se involucra más cierta musculatura y en qué rango del movimiento también se involucra más cierta musculatura, sabremos de sobra dónde están nuestras debilidades y cómo corregirlas. El anterior vídeo que subí hablando del press banca os ayuda muchísimo a saber esto, pero esto además lo refuerza todavía un poco más si cabe, y además os da una visión más general y más específica de lo que es un press banca. Así que nada, básicamente vamos a empezar ya comentando un poquillo qué es lo que ocurre durante el press banca. Os dejaré en la descripción el estudio al que me estoy refiriendo y por aquí una tabla para que la tengáis como referencia todo el rato. Y básicamente, para empezar, vamos a empezar hablando del pectoral mayor. Si nos fijamos, el pectoral mayor, el pico de activación que se produce en este músculo durante la fase concéntrica del movimiento, se da más o menos al 25% del recorrido de la fase concéntrica. Esto es más o menos el inicio. Con lo cual, si queremos trabajar el pectoral mayor, tenemos que centrarnos más o menos en el principio del movimiento. Además, si nos fijamos, a distintas cargas del RM, el pectoral recibe su pico de activación más o menos al 90% del RM, con lo cual sería bastante interesante trabajar con cargas de esa magnitud para estimularlo más todavía. Entonces, si nosotros tenemos un press banca en el que os cuesta despegar la barra, como comenté, hay ejercicios muy interesantes para corregirlo, pues lo que tenemos que hacer es básicamente fortalecer ese pectoral, además de trabajar específicamente ese rango del movimiento. Es una conclusión bastante sencilla de obtener. Y me parece bastante interesante, ya que el pectoral se encarga de despegar la barra y por lo tanto, gente que tenga un pectoral débil, posiblemente, no tiene por qué ser así, pero posiblemente su sticking point esté ahí en el principio del movimiento. Pasamos a comentar el deltoides anterior. El deltoides anterior es una musculatura que, aunque a priori alguien novato vea el press banca y diga que es un ejercicio solamente de tríceps y de pectoral, porque lo he oído muchas veces, el deltoides anterior está súper involucrado, ya que sobre él más o menos recae mucha de la carga que estamos manejando. Recae directamente sobre el deltoides anterior y sobre los pectorales. Entonces, el deltoides anterior es muy interesante que lo tengamos fuerte y que sea capaz de movilizar esa carga, ya que en el press banca está bastante involucrado. Si nos fijamos, el deltoides anterior recibe el pico de activación durante la primera mitad del movimiento. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pues no trabajar en ese rango de movimiento, porque no soy tan partidario de hacer parciales, pero sí que es cierto que si nos cuesta despegar la barra o si nos cuesta llegar muchísimo a la primera mitad del recorrido, también puede ser por un problema de deltoides anterior. Entonces podría ser interesante trabajar el press militar para fortalecer esta musculatura. Yo no hago press militar, personalmente no es un ejercicio que introduzca en mis rutinas, porque no tengo la movilidad suficiente para trabajarlo. Generalmente se me resiente muchísimo el hombro cuando hago ejercicios por encima de la cabeza, como pueden ser las ejercicios, me refiero, en el que el brazo esté por encima de la cabeza, como pueden ser las dominadas o como puede ser el press militar. Entonces hago variantes para al menos no dejar desentrenado este grupo muscular. Y sí que es cierto que a mí me cuesta despegar la barra del pecho. Yo soy de los que les cuesta sacar la barra con fuerza y por lo tanto el resto del movimiento se hace costoso. Por lo tanto, si nos cuesta despegar la barra puede ser un problema tanto de deltoides anterior como de pectoral. El pectoral es un músculo más grande, es un músculo que ejerce más fuerza y puede ser que mejorando el pectoral mejoremos el despegue, pero hay que tener muy en cuenta el deltoides anterior. Y si nos fijamos, el pico de activación del deltoides anterior se produce más o menos a una carga del 90% del RM, aunque aproximadamente durante todos los porcentajes del RM se mantiene igual, así que no es interesante trabajar a un porcentaje del RM u otro de cara a fortalecer este grupo muscular. Y ya por último pasamos a comentar el tríceps braquial. El tríceps braquial es un músculo que moviliza gran parte del recorrido del press banca, es un músculo fundamental
a la hora de realizar este movimiento de forma adecuada y de forma potente. Si tenemos un tríceps débil, posiblemente nuestro press banca no tenga muchísimo potencial. Suele pasar, y de hecho los buenos press banquistas tienen brazos muy grandes también, además de un pectoral que lo tienen aquí, pero el tríceps también es bastante grande. Entonces, si nos fijamos, hay una cosa muy curiosa en el tríceps braquial, y es que a medida que aumenta el porcentaje del RM, la activación de este se dispara. Es en el músculo que más varía su activación en función de la carga que estemos manejando. Entonces sabemos que si trabajamos a porcentajes altos del RM, el tríceps se va a ver muy involucrado. ¿No tiene sentido hacer presses cerrados entonces a 12 repeticiones? No os voy a decir que sí, pero sería interesante también variar rangos de repeticiones. Un press cerrado a 12 repeticiones activa el tríceps porque es un press cerrado, porque es un ejercicio en el que hay flexión de codo y en el que el codo tiene que extenderse para realizar el movimiento, entonces puede ser interesante realizarlo, pero también es interesante trabajar el mismo press de banca a porcentajes altos del RM. Como vemos aquí, a medida que aumenta el RM, la activación del tríceps se dispara y por lo tanto puede ser interesante de cara a fortalecer este grupo muscular. Además, el pico de activación del tríceps en función del rango del movimiento sorprendentemente no se da al final, sino que se da más o menos al 50% del recorrido del press banca, es decir, a la mitad. Curiosamente, se pensaba que el tríceps era que el pico de activación del tríceps se daba al final del movimiento, ya que este era el encargado de bloquear, de encajar el press banca. Pero si nos fijamos, el pico de activación se da al 50% de la fase concéntrica, con lo cual serían muy interesantes ejercicios, por ejemplo, como el floor press o el pin press a esa altura del movimiento. No obstante, si nos fijamos, el tríceps braquial es el músculo que más se activa al final del movimiento. Entonces, en cierto modo, la afirmación de que el tríceps es el encargado de bloquear no es del todo falsa, aunque no es exclusivamente función del tríceps braquial, ya que este se activa mucho más a mitad del recorrido. Así que poquito más que comentaros. Me apetecía hacer este vídeo porque me parece muy interesante y que tiene muchísima aplicación práctica. Entonces, con estos conceptos que habéis podido extraer de este vídeo y complementándolo con el anterior que había subido del press banca, creo que no tenéis ya ninguna excusa para ser malos en press banca, para tener un press banca malo, porque lo podéis mejorar de forma brutal si sabéis la debilidad que tenéis. Así que nada, esto ha sido todo, espero que este vídeo os ayude y espero que os sirva de cara a mejorar en este ejercicio que normalmente cuesta muchísimo progresar. Podéis tirar por ahí, podéis tirar por fortalecer esos grupos musculares que en teoría tenéis más débiles y seguro que vuestro press de banca mejora. Un fuerte abrazo y seguid fuerte.